Creo que no hace falta hacer ningún esfuerzo para entender que nuestra sociedad es una sociedad sin esperanza, que estamos viviendo en un mundo donde los conflictos se suceden. No importa donde tú veas, en cualquier lugar del planeta hay un problema, una dificultad, un conflicto. Uno de los asuntos que ha conmocionado la sociedad en los últimos años de forma muy impactante han sido los actos, las acciones terroristas. Desde el 11S, donde las dos torres de Nueva York vinieron al suelo, pasando por el problema de Madrid, el mundo vive inquieto frente a una situación para la que no tiene control. De manera que la sociedad nuestra está viviendo en un momento crucial donde algunos afirman literalmente que como no hay solución a este problema, tampoco hay esperanza para la humanidad. Esto afecta a la sociedad. Estamos en una sociedad sin valores y esta es una de las consecuencias de la ausencia de valores de nuestra sociedad. El gozo ha desaparecido y la victoria que la Iglesia disfruta en Cristo, que trae como consecuencia una vida de triunfo, una vida de gozo, también afectada por el entorno de la sociedad en donde la Iglesia está, se ha ido esfumando o por lo menos disminuyendo en el último tiempo. Necesitamos reafirmar nuestros valores, reafirmar la experiencia cristiana, proclamar al mundo sin ambaje alguno, proclamar al mundo con definitiva certeza que la Iglesia tiene esperanza y los creyentes tenemos esperanza, y que la esperanza de la Iglesia y la esperanza de los creyentes no son cosas, no son situaciones, ni son acontecimientos que vienen, porque si no, la esperanza tiene que ver con algo futuro. Yo quiero hablaros de esperanza en el tiempo presente también. La esperanza del cristiano es una persona. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Este Jesús es esperanza porque tiene poder. Y mientras todas las cosas del mundo son pasajeras, son efímeras, Cristo es eterno porque es Dios. Llamo vuestra atención a un pasaje de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. Leo así en la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Indudablemente, mis queridos hermanos y hermanas, es una porción de esperanza. Esperanza para el tiempo presente. No dice Pablo que Dios nos trasladará al reino de su Hijo, afirma que lo ha hecho. Estamos en un reino nuevo, en una posición nueva, en un lugar nuevo. Dios nos ha trasladado a un lugar, a una nueva dimensión espiritual, el reino de su amado Hijo en el tiempo presente, y este Dios nos ha capacitado, ha hecho aptos para participar, no en el futuro, sino ya en el presente, de la herencia de los santos en luz. El pasaje es cautivador, denso, profundo. Yo quiero tomarlo para mencionar de él tres cosas que tienen que ver con nuestra esperanza. En primer lugar, quiero hablaros de lo que es ser heredero de Dios. En segundo lugar, quiero hablaros de cómo es la vida del heredero de Dios en la esperanza presente. Y finalmente quiero llamar vuestra y mi atención
a nuestra responsabilidad en esa experiencia y en esa posición. Primeramente, pues, ¿qué es ser heredero de Dios? Como sabéis bien, heredero es ser el titular de una herencia. Por tanto, si eso es así de sencillo, la pregunta inmediata es ¿a qué herencia se está refiriendo Pablo cuando dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz? El concepto bíblico herencia sufre, como todos los conceptos, una progresión reveladora en la Biblia. Vosotros sabéis muy bien que la revelación bíblica es una revelación progresiva. Job, cuando se escribe el libro de Job, no tenía la misma revelación que tengo yo hoy. Entre otras cosas, la persona de Jesucristo y la verdad sobre Cristo en el Nuevo Testamento no es lo que en el Antiguo Testamento se podía entender o distinguir por medio de la profecía. La revelación mía es algo mucho mayor, porque Dios en gracia se ha ido revelando a los hombres progresivamente a lo largo del tiempo. En el Antiguo Testamento el concepto de herencia enfatiza esencialmente la posesión de algo. De ahí que cuando hablamos o se habla en la Biblia de la herencia que Dios da a Israel, se habla de la posesión de una tierra. Y Dios dice también a Abraham en promesa: a ti y a tus descendientes daré ¿qué cosa? La tierra donde vosotros pisáis, o donde tus pies pisen. Indudablemente esto tenía que ver con una posesión. Y cuando el pueblo de Israel fue introducido en la tierra de la promesa, Dios le dio a los israelitas la tierra en propiedad. La repartió por suertes y cada tribu tuvo su parte y cada familia, cada casa tuvo la suya, cada familia tenía la suya y cada individuo tenía su tierra. De manera que herencia de Dios en el Antiguo Testamento es un concepto que tiene que ver con posesión en el cumplimiento de una promesa. En el Nuevo Testamento, la situación de herencia, el concepto de herencia, habla de una totalidad. Herencia en el Nuevo Testamento es todo lo que Dios posee. De manera que cuando hablamos de herencia y de heredero, estamos hablando de todas las riquezas de Dios que por medio de Cristo fueron hechas, que son hechas en Cristo y son hechas para Cristo. Esta es la gran herencia de que se habla en el Nuevo Testamento. Cristo es, sin duda, el heredero supremo. Hay una porción concluyente en el Nuevo Testamento que lo enseña. Leo Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Notad que el versículo tiene una enorme importancia. Dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Cuando en el Nuevo Testamento, bueno, y en la Biblia en general, se habla de esta condición de hijo, está hablándose o está expresándose una relación intratrinitaria. Hijo es el nombre que en el seno de la Trinidad corresponde a la segunda persona divina. De manera que estamos hablando de una herencia, una disposición de un todo que Dios tiene y que corresponde necesariamente a quien es el unigénito del Padre. Cuando yo leo en el Nuevo Testamento cuál es la condición de relación entre el Padre y el Hijo, Juan lo dice de una forma muy clara. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito es una palabra griega muy concreta y muy concisa. Unigénito significa literalmente el único de esa condición. Por tanto, cuando hablamos de unigénito, estamos hablando de alguien que es irrepetible. Dios no tiene muchos hijos en este sentido, solo uno, que es el suyo. El unigénito, hijo de Dios, es hijo del Padre por toda la eternidad. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo. Luego hay una notable diferencia. Mientras que los hijos en esta dispensación se incorporan a la familia de Dios por fe en Cristo y adopción en Cristo, el eterno Hijo de Dios lo es desde toda la eternidad. Hay una cosa muy interesante, muy necesaria de entender. Cuando se habla de padre, necesariamente para hablar de un padre hay que hablar de un hijo, ¿no es así? Yo tengo tanta edad de padre como tiene mi hija mayor.
de hija. Antes de su nacimiento yo no era padre. Cuando en la Biblia se le califica a la primera persona como el Padre eterno, ¿qué significa? Que tiene un hijo eterno. Desde toda la eternidad tiene un hijo, por eso hay una relación en el seno trinitario, que la primera se relaciona con la segunda, de padre a hijo, en igualdad y en eternidad, en vida vinculante. Por tanto, Dios, que es uno, tiene la misma gloria, la misma vida y los mismos principios. Dios es uno. Este unigénito es el heredero del Padre en todo. ¿Por qué? Porque el Padre no tiene otro hijo de esa condición. Esto lo entendemos bien. Yo sé que a veces los principios teológicos son un tanto difíciles de expresar. Imagínate que tú conoces una familia que tiene un padre multimillonario y tiene 3 hijos. Qué importante será para cada uno de ellos el poder disfrutar un día de la parte que le corresponde en una herencia tan voluminosa, de manera que cuando ese padre fallezca, no estoy pensando que los hijos estén pidiendo que se muera el padre, pero cuando el padre fallece, se distribuye la herencia y tienen una gran riqueza cada uno. Bueno, ¿y si en lugar de 3 son 2? Todavía más riqueza. ¿Y si es 1? Esta es la relación en el seno de la deidad. El Padre ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por tanto, el único heredero de Dios es el unigénito del Padre, que además de eso está lleno de gracia y de verdad. El creador de todo es además el heredero de todo. Es decir, Dios ha creado todo por medio de Jesucristo. Y el apóstol Juan, en el prólogo de su Evangelio, hablando de Cristo, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Además de esto, Cristo es la causa y razón de la creación. Fue creado todo no sólo por Él en cuanto a autoridad, sino en Él en cuanto a subsistencia. Recordáis que el apóstol Juan, en el prólogo del Evangelio, hablando del Verbo de Dios, dice, en Él estaba ¿qué cosa? La vida. Luego, la vida está relacionada íntimamente con la segunda persona de la deidad, aunque la vida es vida divina, pero hay en relación con los hombres de forma especial en la creación, en relación con los hombres, nada el hombre recibe procedente de Dios que no sea dado por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. La voz ejecutiva de la Trinidad en el proceso creacional corresponde a la segunda persona divina. Abro el libro de Génesis y comienzo la lectura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, e inmediatamente comienza la descripción de la creación. Y dijo Dios, sea. Esa palabra autoritativa o autoritaria de la soberanía y omnipotencia de Dios es expresada por la segunda persona divina, el Verbo de Dios. Digamos así, para entender un poco eso, en la planificación del ser divino en cuanto a creación, el Padre asume la idea creacional. Vamos a hacer la creación así, así, así. El Hijo, que es el Verbo de Dios, expresa en forma infinita y exhaustiva lo que el Padre piensa, y el Espíritu Santo ejecuta potencialmente la acción que Dios ha determinado. No quiere decir que solamente el Padre decida la creación y el Hijo sea un instrumento y el Espíritu otro instrumento. No, la creación la decide el ser divino trinitariamente. La valora, digamos así, la expresa la mente del Padre, la pronuncia el conocimiento del Hijo y la ejecuta el poder del Espíritu. De ahí que en el capítulo 1 de Génesis estén las 3 personas relacionándose de esta manera, el Padre en el pensamiento, el Hijo en la ordenación o en el establecimiento ejecutivo de la creación. Y dice el texto bíblico que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El destino final de la creación es Cristo. Todo fue hecho por Él, todo fue hecho en Él, todo fue hecho para Él. Bueno, ya tenemos el heredero. Dios tiene una herencia cósmica, absoluta, y esta herencia corresponde ¿a quién?
al unigénito del Padre, que es Cristo. Debemos pensar en qué aspectos comprende esa herencia. Bueno, esa herencia comprende todo lo visible. Versículo 16 de este capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. De manera que todo cuanto se ve, la creación visible, está ejecutada por Cristo y corresponde a esa herencia de Dios. Aquí tenemos una impresionante grandeza, la grandeza de todo el universo creado, la grandeza también de lo que es invisible, la creación angélica, la grandeza del mundo venidero, del que la Biblia nos habla. Dios va a disolver toda esta creación y hacer cielos nuevos y tierra nueva. La grandeza del control vivencial absoluto de la vida y de la muerte. Esto corresponde al Hijo. Y la herencia universal y cósmica de Dios, el Padre se la da al unigénito en una relación de amor. De manera que la entrega total del Padre al Hijo, a esa entrega total del Padre al Hijo, corresponde una respuesta de entrega absoluta del Hijo al Padre. Lo digo en las palabras que ilustran la profecía. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Y la respuesta es esta: heme aquí, envíame a mí. En este diálogo de amor, el Padre, en razón de esa relación recíproca del Hijo, dice: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo infinita complacencia. Y a este, en la dimensión absoluta de su humanidad resucitada, Dios exhibe cósmicamente en la resurrección de los muertos, publicando el eterno decreto de soberanía y diciendo: este es mi Hijo, a quien he engendrado. Pídeme y te daré. ¿Qué cosa? Todo. Todo cuanto Dios tiene corresponde a este Hijo. Es mío, dice Dios, es tuyo, simplemente tienes que pedirlo. Ahora ya tenemos la herencia y ya tenemos el heredero. Yo sé, mis amados hermanos, que todo esto de teología relacionada con la deidad se llama muchas veces esto espiritualidad trinitaria, es complicado. Pero simplemente apunto estos principios bíblicos por una razón. Tenemos que profundizar más en la Biblia. No podemos quedarnos en una idea un tanto abstracta. ¿El unigénito? ¿El unigénito de qué? ¿Qué es eso? Herencia. ¿Qué es la herencia? Tenemos que profundizar en la Biblia para llenarnos de gozo. Porque os decía al principio que en una sociedad que no tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque hay cosas reales, tangibles, palpables. No somos un pueblo extraño, sumamente raro, que en medio del conflicto del mundo sueña con el cielo. No. Es que la herencia yo la puedo disfrutar en el tiempo presente. De ahí que Pablo diga: todo es vuestro, porque vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Esperanza en el tiempo presente. A medida que el tiempo pasa en mi vida, en mi experiencia, yo me vuelvo, como todos, más conservador. Claro, no hay joven que no sea revolucionario y no hay viejo que no sea conservador. Si a mí me hablan de que me van a quitar el sillón donde yo me siento todos los días, me da un síncope. ¿Por qué? Porque ya estoy habituado a él. Cuando yo era joven quería sentarme o me decían hay que sentarse en otro sitio. Bueno, no tiene ninguna importancia. Es más, no quiero un sillón cómodo porque esto es de ricos. Yo quiero una silla de madera porque esto me identifica con el Padre. Estos son los jóvenes. Yo soy muy conservador. Quiero hacer una confesión. En doctrina, cada vez soy más conservador. Pero en religión soy cada vez más intolerante. Yo amo la doctrina porque procede de Dios, pero no quiero formas que proceden de los hombres. Ahora, esta herencia de Dios viene a mi experiencia en una forma de vida. Y aquí tienes una admirable verdad, oh mi hermano, mi hermana.
Si el Espíritu de Dios grabara en mi alma y en la tuya con su fuego estas palabras, ya tendríamos gozo. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo ¿qué? Aptos, capaces ¿de qué? De participar de la herencia de los santos en luz. Dos cosas importantes llenan mi vida a la luz de este versículo: de paz y de aliento, de esperanza segura. ¿Sabes cuáles son? Dios nos hizo aptos, primera cosa. Segunda, nos hizo aptos para participar. Las dos cosas son muy importantes. En primer lugar, el concepto apto significa capaz, significa competente, significa suficiente. De otro modo, Dios nos habilitó para que seamos capaces de participar de una herencia que no es dada a la experiencia de los hombres, sino que corresponde a la propiedad personal del Hijo. Tiene que ver, por tanto, con hacernos dignos de esa herencia. En segundo lugar, la participación quiere decir disfrutar de aspectos de un todo, ¿no es esto? Ahora, tenemos que aclarar un poquito esa idea de participar de un todo que no se puede fraccionar. La herencia de Dios no puede ser fraccionada, es un todo. Lo que Dios hace es que nos capacita para participar de cualquier parte de ese todo, de cualquier aspecto y por tanto de la totalidad. La obra que Dios hace para hacernos aptos para participar de la herencia de Dios es un acto de redención, es un cambio de posición y es una nueva esfera de relación. Fijaros lo que dice el versículo 13 y el versículo 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, un acto de redención, nos ha rescatado, nos hace libres. En segundo lugar, el cambio de posición nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en esta nueva esfera hay un cambio de relación. Yo me relaciono con el Creador del cielo y de la tierra, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esa relación. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Primeramente, observad, mis amados hermanos, que para hacernos capaces de participar de la herencia, Dios nos redime. La situación de los que son herederos de Dios era antes una situación de esclavitud. Estábamos sujetos a la potestad, al poder, bajo el control de las tinieblas. Éramos personas que a causa del pecado estábamos absolutamente incapacitados para ser herederos de Dios. Tanto es así, que el hombre por el pecado había perdido la capacidad personal de gobernar no toda la herencia, sino una pequeñísima parcela de la herencia de Dios, que es el planeta Tierra. Dios entregó al hombre en la creación el derecho de gobernar sobre la tierra y le dio un cetro de autoridad para que rigiese este planeta en el nombre del Creador. Y el hombre, a causa de la caída en el pecado, entregó por derrota en manos del tentador su cetro de autoridad. Y los reinos del mundo han venido a ser del diablo por derrota, no por creación, por caída, no por el propósito de Dios. De ahí que el tentador, cuando tienta a nuestro Señor Jesucristo, le dice: mira, todos los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregados. Dios dio los reinos al hombre, el hombre entregó por derrota los reinos a Satanás. Por tanto, en esa situación, el hombre, en lugar de ser heredero de Dios y disfrutar de la herencia, viene a ser enemigo de Dios en malas obras. Y es más, viene a ser no un hombre en esperanza, sino en desesperanza, o si lo prefieres mejor, un ser en desesperación. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero todavía algo más grave. Estos hijos de ira, que no pueden disfrutar de la herencia, la única herencia que tienen, el único derecho que tienen es la ira de Dios sobre ellos, estos además son esclavos. ¿Por qué? ¿Porque Dios los entregó a esclavitud? No, por voluntad propia.
El hombre no cayó en la tentación forzado, sino voluntariamente. El hombre ejerció el libre albedrío que tenía antes de la tentación, lo ejerció en sentido negativo en esa oportunidad. Yo sé que se habla mucho de libre albedrío en el tiempo presente. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que el libre albedrío absoluto solo existió en la experiencia del hombre antes de la caída. En el tiempo presente lo que el hombre tiene es un arbitrio condicionado. Tú puedes elegir en una escala de valores que van desde el 0 hasta el menos no sé cuánto, pero lo que no puedes es alcanzar valores positivos en relación con Dios. ¿Por qué? Porque tu condición pecaminosa te lleva a una situación desorientada de Dios y además esclavo y sin esperanza. Y este Dios de la gloria actúa mediante una acción tremenda, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. No sé cómo explicar el versículo. No tiene explicación. Cristo, el heredero, vierte su sangre, es decir, da su vida, para que los que no tienen derecho a la herencia sean constituidos herederos. ¿Tú entiendes esto? Yo no. Habrá que explicar el versículo de todas maneras. ¿Cómo hacerlo? La Biblia se explica a sí misma. La interpretación de la Biblia la da la propia Biblia. Vosotros los que estudiáis hermenéutica sabéis muy bien que este es un principio de hermenéutica fundamental. No hay ninguna parte de la Biblia que contradiga otra parte de la Biblia. Por tanto, si Dios lo explica, ¿por qué voy a explicarlo yo? Escucha la palabra del Señor. Leo el versículo. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Quieres oír la explicación? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo leo ese pasaje cristológico de la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, me doy cuenta de la grandeza de esa dimensión. Dios en Cristo toma una determinación: venir al mundo de los esclavos y comprar los esclavos pagando el precio. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo voy a comprarlo? Pagando ese precio, es decir, muriendo, ocupando el lugar del pecador. Cuando leo el pasaje de la carta a los Filipenses, me doy cuenta de que Pablo está tratando de hacer un contraste muy marcado entre dos formas, el cual, siendo en forma de Dios, vino a una experiencia tomando forma ¿de qué? De siervo. Es un enorme proceso en la grandeza de Dios que nosotros no podemos ni siquiera atisbar a una dimensión limitada de esa condición admirable de Dios. La palabra forma en el griego expresa una exteriorización de un valor interno que convalida o que le da validez. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que a veces estas cosas son muy complicadas. Esto es un marcador hecho de tela. Solo puedo llamar marcador a esto cuando está en forma de marcador. Otras telas son telas, pero no son marcadores. Por tanto, cuando la Biblia dice que el Hijo de Dios existió o existía o era en forma de Dios, ¿qué significa? Significa que era Dios. Nadie puede existir en forma de Dios a no ser que sea Dios. Y este Dios eterno, admirable, con cuya palabra no solamente viene a la existencia lo que no existía, sino que sustenta todas las cosas, toma en libertad absoluta una decisión solemne y personal. Voy a ir al mundo de los hombres para redimir a los hombres. Y de pronto comienza un proceso que va a conducir al Hijo de Dios a la experiencia de la humillación, pero que comienza por una experiencia de limitación.
Yo quisiera, mis amados hermanos y hermanas, especialmente los jóvenes, que tuvieseis claro estos dos conceptos. Son vitales en la cristología. Cuando el Verbo de Dios toma una naturaleza humana y se hace hombre, no se humilla por hacerse hombre. Si quieres, si me permites decirlo, se engrandece aún más. ¿Por qué? Porque cuando el Verbo eterno de Dios toma una naturaleza humana, viene a la experiencia de los hombres experimentando en la persona divina que sustenta esa humanidad lo que en la condición divina nunca antes hubiera podido experimentar. Por ejemplo, Dios necesita comer. No. ¿Puede tener hambre Dios? No. Pero cuando el Verbo de Dios en su persona divina sustenta una naturaleza humana, viene a ser experiencia divina, lo que es de la condición natural de los hombres. Y tenemos que decir que aunque Dios no tiene hambre, quien tuvo hambre era Dios. En esta enorme dimensión, Dios adquiere experimentalmente lo que tiene que ver con la vida experimental de su criatura y se limita. El Eterno se hace un hombre del tiempo y del espacio. El que es consuelo infinito llora delante de la tumba de un amigo que ha fallecido. El que con su autoridad sustenta cielos y tierra y alimenta la creación necesita comer. Y aquel que es gozo en dimensión total, felicidad en infinita proporción, dice como hombre: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Verbo de Dios toma una naturaleza humana y se limita. Pongo un ejemplo para que lo entendamos. En España nosotros tenemos un rey. Y aunque a veces algunos sonríen cuando se habla de rey, decimos, estos europeos son unos trasnochados. Mira que hablar de rey en el tiempo presente. Bueno, este hombre es un hombre al que la nación española admira, reconoce y aprecia. El rey tiene muchas aficiones. Una de ellas es esquiar, otra navegar en un velero, competir en regatas de vela. Imagínate que cuando el rey sube a su velero para competir en una regata, este rey, que en su condición de rey es la representación máxima de la nación, se limita ¿a qué? A aceptar las reglas de la regata. Y tanto es el rey en su velero como es cualquiera de los que participan en la regata. ¿El rey se humilla por eso? No, simplemente se ha limitado. Así Jesucristo. Cuando el Verbo de Dios toma una naturaleza humana, viene a la experiencia de la limitación. Y Juan dice, ¿el Verbo se hizo qué? Carne. El término carne en Juan es muy distinto generalmente que el término carne en Pablo. Para Pablo carne es naturaleza caída, y en general Pablo utiliza frecuentemente, aunque también lo usa en otro sentido, pero frecuentemente cuando lees carne en las epístolas de Pablo está hablando de la naturaleza caída, ¿verdad? En Juan no. Cuando Juan habla de carne, generalmente se refiere a la limitación propia de la humanidad. Somos carne, y somos así, y el Verbo se hizo carne. Ahora, este vehículo, el vehículo de la humanidad, permite al Hijo Eterno de Dios llegar a la forma de siervo. Eso es humillación. El Dios infinito se convierte literalmente en un esclavo y viene al mundo de los hombres en misión de obediencia absoluta. Él mismo lo dice, he aquí mi comida, la razón de mi vida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, mis amados hermanos, tenemos aquí un enorme problema trinitario, tremendo. Resulta que quien manda es mayor que el que obedece, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. En el seno trinitario, ¿alguna persona divina es mayor que otra? No. ¿Son iguales en dignidad y gloria? Son. ¿Cómo puede entonces Dios el Hijo obedecer incondicionalmente, someter su voluntad a la voluntad del Padre? ¿Cómo puede?
no en la condición divina, pero sí en su naturaleza humana. Desde la condición de hombre, el hombre se glorifica, el hombre se manifiesta, estaba buscando la palabra, a sí mismo en plenitud cuando obedece a Dios, ¿no es esto? Desde esa condición como hombre, Jesús de Nazaret obedece al Padre sin afectar para nada la relación intratrinitaria. La persona divina continúa en la misma dimensión, pero desde su naturaleza humana de hombre perfecto que lo es, obedece. Y ahí se cumple toda aquella panorámica bíblica que el escritor de la carta a los Hebreos dice de esta manera: como quiera que ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, ¿me apropiaste qué? Cuerpo. Pero ese versículo está tomado del Salmo 40, ¿verdad? Y en el Salmo 40 que dice lo mismo, pero en lugar de decir me apropiaste cuerpo, dice has abierto mis oídos. Literalmente, has perforado mis orejas. Y cuando vas a Éxodo capítulo 20, la ley del esclavo voluntario que dice que cuando un hombre en la casa de su padre, por amor de sus hijos y de su mujer, en la casa de su amo, quería ser esclavo perpetuo, ¿qué hacía? Se lo decía al dueño y el dueño lo llevaba delante de los hombres, de los jueces de la ciudad, y en la puerta de la ciudad perforaba con una lezna el lóbulo de su oreja derecha y quedaba hecho esclavo perpetuo por amor. Ahí tienes a Jesús. Jesús dice a su Padre, por amor, yo voy y asumo la condición de siervo. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano, ¿has valorado esto? Para que tú puedas ser heredero y disfrutar de la herencia, Jesús, el Hijo eterno de Dios, murió por ti en una cruz. Y en esa muerte de Jesucristo, Dios opera la liberación. Salvación igual a libertad. ¿En dónde lo dice? Aquí. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino. Significa que todo aquel sistema esclavizante que la religión operaba en el hombre queda cancelado para el creyente. Significa que los lazos de esclavitud que el hombre tiene por el pecado, el yo, el mundo y la carne, son cancelados por Dios potencialmente en Cristo. No sé si entiendes bien esto. Cuando yo pequé, cuando tú pecaste, cuando Adán cayó en el pecado, 3 grandes cadenas de esclavitud cayeron sobre el hombre. La esclavitud del yo, la esclavitud del mundo y la esclavitud de la carne. No puedes librarte del yo, tú, ¿por qué? Porque eres tú. No puedes librarte del mundo, ¿por qué? Porque perteneces a él. No puedes librarte de la carne, ¿por qué? Porque es tu propia naturaleza. Y frente a esta incapacidad de esclavitud espiritual, el Hijo de Dios irrumpe en la historia de los hombres para librarnos. ¿Cómo? 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 Muriendo en la cruz y pagando el precio. Sí, es verdad. Pero solo eres libre, ¿sabes cuándo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes lo que dice el texto? Lo voy a expresar de una forma más enfática, expresando la idea, por lo menos en una dimensión más total. Cada instante que el Hijo te libera, eres libre. ¿Entiendes la diferencia? No es que Dios te libera en Cristo cuando crees, indudablemente te libera ¿de qué? De la pena del pecado, es verdad, eso es verdad. Eso ocurrió ya, no más. Pero para ser libre del yo, de las cadenas de esclavitud, para ser verdaderamente libre, Cristo actúa permanentemente, instante a instante en tu vida para librarte de esa situación. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo puedo ser libre del yo?
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo puedo ser libre del mundo? No por esfuerzo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo puedo librarme de la carne? Los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo, han crucificado. ¿Qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? Por tanto, esa potencialidad de la obra se hace realidad momento a momento en la vida del cristiano que vive ¿a quién? ¿A Cristo? En el instante en que tú dejas de vivir a Cristo eres esclavo. Solo cuando vives a Cristo eres libre. ¿Te das cuenta? Mis amados hermanos, mis queridas hermanas, mantente, dice Pablo, ¿en qué cosa? En la libertad con que Cristo te hizo libre. Mira, Satanás rechina los dientes en los tiempos apostólicos. Cuando un creyente era convertido, se libraba de los ídolos, pasaba a la potestad de Dios y era libre, ¿no es esto? Cuando un judío, sumergido en un sistema de religión y tradiciones de los ancianos, creía en Cristo, ¿qué era ese hombre? Era libre. Inmediatamente que un cristiano era liberado por el poder de Dios, Satanás venía detrás con sus mensajeros diciéndole a ese cristiano: no es bastante que creas, tienes que circuncidarte y guardar la ley. Las cadenas esclavizantes de la religión caían o pretendían ponerse sobre los que Dios había hecho libres en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice Pablo? Pablo escribe una carta a los Gálatas de libertad y proclama solemnemente en el capítulo 5: manteneros firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo os hizo libres. Y cuando escribe la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 dice: mira, hay una religión, hay un sistema religioso que es carne, que aparentemente tiene una enorme importancia porque constituye sacrificios de hombre frente a la gracia de Dios. Y dice esa religión, capítulo 2 de la carta a los Colosenses, consiste en no manejes, ni gustes, ni toques. Y dice, todo eso no tiene ningún valor contra o sobre la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es carne. Yo quiero proclamar, aunque nunca más volváis a invitarme para una reunión, quiero proclamar solemnemente en el nombre de Dios: pueblo de Dios, sed libres. Quiero proclamar en el nombre de mi Señor a los responsables de las congregaciones, a los líderes en la obra: haced libres a quienes Dios ha liberado. Y no permitáis que los sistemas de los hombres caigan sobre ellos, haciéndolos esclavos. Oh, mis amados, mis queridos, yo pregunto a veces, o alguien me pregunta, es lo mismo: ¿por qué crees tú que se van los jóvenes de nuestras iglesias? ¿Sabes por qué? Si son cristianos, ¿sabes por qué? Porque quieren ser libres, nada más. Y porque están viviendo dentro de un sistema opresor que no les lleva al gozo en Cristo. No significa que la Iglesia transija con el pecado, ojo. Ni significa que la Iglesia pase por alto cualquier orden interno, eso no es posible. Pero quiero decirte que todo cuanto no esté en la palabra y tú establezcas como mandamiento de Dios, estás haciendo esclavo a quien Dios ha hecho libre. Y aquí tenemos una enorme dimensión de libertad. Somos libres ¿para qué? ¿Para qué? Para gozar de la herencia. ¿Por qué? Porque Dios nos introduce en una esfera de relación. Nos ha llevado al reino de su amado Hijo. ¿Y qué pasa en ese reino? Bueno, para poder estar en el reino del Hijo tenemos que estar en el Hijo. Y se produce una relación nueva con Dios. ¿Sabes cuál es? Hemos sido hechos participantes de la divina naturaleza. ¿Qué más necesitamos para disfrutar la herencia? Nada. Dios nos ha capacitado, nos libra de la esclavitud.
nos traslada al reino, se relaciona con nosotros de padre a hijo y la comunión íntima con el heredero nos da derecho a la herencia. La herencia de Dios es nuestra. Y Pablo dice, nosotros somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hay una teología muy extraña también que anda peregrinando por las iglesias evangélicas. Es sorprendente ver esto. Bueno, por algo Pablo dice que los niños en Cristo, es decir, los que no tienen capacidad de conocimiento bíblico, son fácilmente llevados de acá para allá por cualquier vez. ¿Sabes la teología de este sistema lo que dice? Dice que los creyentes estamos en el mundo hoy preparándonos para ser capaces de gobernar luego el nuevo orden cósmico de Dios. De manera que aquel que haya sacado un sobresaliente en esa preparación, Dios le va a dar la administración de un tremendo territorio de su nuevo reino, de sus cielos nuevos y tierra nueva. Y los que no hayamos dado esa nota, como me ocurre a mí, yo pienso que Dios me dará un pequeño asteroide en la última galaxia de su nueva creación, en donde voy a tener espacio solo para poner una silla. Y ese es mi reino. Qué tremenda dimensión, qué tremenda tontería. Todo el reino, absolutamente todo, toda la grandeza de toda la creación es mía. ¿Por qué? Porque es de Cristo y porque yo soy de Él. ¡Qué bendición tan grande! ¿Por qué voy a andar yo como un miserable por esta vida si soy heredero de todo? ¿Cuál es la razón para mi amargura si todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. El carácter del Hijo eterno de Dios se reproduce en mi vida y una de las cosas que yo siento es amor y gozo y paz. ¿Por qué? Porque soy heredero de Dios. Cuando tú visitas un país extranjero, llevas en tu bolsillo algo de dinero, necesariamente de tu nación. Y a veces, a mí me ha ocurrido ir a un comercio en algún lado, no sé por dónde, y decirle, mire, no tengo moneda de aquí, ¿puedo pagarle en dólares o en euros? Y el hombre que está detrás del mostrador me mira con una cara muy extraña y dice, este no es de aquí, y me dice, ¡no! Y bueno, está bien. Posiblemente aquí yo no pueda hacer esto, pero este dinero que no quieren aquí me vale para comprar esto ¿dónde? En mi tierra. Y yo estoy esperando el momento del regreso para satisfacer mis necesidades. ¿Qué me importa a mí lo que puedo pasar de mal o de bien en un sitio que no es mi patria? Simplemente respiro el aire de mi casa, la comodidad de mi hogar, el cariño de la familia y digo, bueno, esto no pasa nada. Teresa de Jesús decía que la vida del hombre es como una mala noche en una mala pensión. Al fin y al cabo, es mala la noche, pero es una sola. Y es mala la pensión, pero ya te vas de ella. De esta manera, el creyente tiene verdadera esperanza. Oh, mis hermanos, no estamos esperando que un día, por fin, de la miseria del mundo, de las lágrimas, del no sé qué, Dios nos rescate y nos lleve a su presencia. Y entonces, solo entonces, tenemos esperanza. No, no y no. La esperanza es para hoy. Porque Cristo es en vosotros esperanza. Aquí está la relación. De nuevo, ¿lo veis? No hay ninguna experiencia de salvación que no esté vinculada con Cristo. ¿Está claro esto? Separados de mí, nada podéis hacer. Por último, ¿cuál es la responsabilidad? Los herederos en el momento actual estamos disfrutando de la herencia y tenemos garantía de la herencia, pero tenemos unas condiciones que manifiestan nuestra condición de herederos. ¿Sabes cuál? Decimos, qué bueno el cielo, ¿verdad? Qué fantástica. Reunido a los míos seré. Dice un himno, no sé si lo tenéis aquí. Mi carrera a su fin toca ya, y al hogar celestial entraré. Muy bien, fantástico, ¿verdad? Y allí en el cielo vas a estar sentado al lado de ¿quién?
Bueno, el cielo no es un gran anfiteatro que eso es la idea un poco tomista de sentarme en un butacón y ahora por toda per secula seculorum voy a ver la esencia de Dios y ya... No, la herencia es para disfrutarla, ¿sabes? Y resulta que cuando llegues al cielo, estoy hablando simbólicamente, a lo mejor preguntas, ¿dónde está don fulano? No lo he visto por aquí. Voy al registro, a ver, ¿dónde está? Me dice que no está. Que no está. No. Y en cambio vas caminando por una calle del cielo dando un paseo, estoy hablando en parábolas, y te encuentras con alguien, ¿y tú qué haces aquí? Es que el problema no es de dónde eres, sino quién eres. No se trata de una relación sobre Cristo, sino en Cristo. Y cuando tú llegues a esta dimensión, en el cielo, ¿nos amaremos entrañablemente o no? ¿Habrá en el cielo algo que no sea amor? Entonces, ¿cuál es lo que yo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que vivir en el tiempo presente? Si espero el cielo, vivamos el cielo en la tierra. Amados, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Este amor, mis amados hermanos, tiene que manifestarse donde esté el heredero. Por tanto, el amor se va a manifestar en el hogar. Voy a expresarlo para los hombres, para los maridos. Me afecta a mí tanto ese versículo que yo quisiera que Pablo no lo hubiera escrito nunca, pero lo escribió. Y dice el texto bíblico, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Las mujeres lo dicen, los hombres guardamos silencio. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Yo digo, bueno, ya bien, gracias Pablo. Vaya carga que me pones encima. Amad a vuestras mujeres. Bueno, a mí no me cuesta nada amar a la mía, pero vamos, esto es una cosa distinta. Pero ¿cómo? ¿Cómo Pablo? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, está bien. Y Pablo dice, espera, no te marches, aguarda un poco, no he terminado. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes qué dice Pablo? Ama a tu esposa por necesidad de amar. Ama a tu esposa sin esperar recibir nada a cambio. Ama a tu esposa desinteresadamente. Hay una historia dentro del movimiento de los hermanos, hay historias tremendas, fantásticas. Hay una historia verídica de uno de los hombres que comienzan el movimiento de los hermanos, se reúne con ellos, y era, dice la biografía de ese hombre, que era un hombre que tenía una barba grande. Y dice la historia que tenía una mujer que era, yo no sé, un cruce entre puma y chacal. De modo que allí había un conflicto cuando este hombre hacía lo más mínimo fuera de lo que ella consideraba que era orden, le caía encima y, excuso decirte, ¿sabe lo que hacía? Literalmente, le tiraba de las barbas. Y un día que un compañero de él estaba tomando el té en su casa, este hombre movió la taza del té y vertió un poco de té. ¿Y sabes qué ocurrió? Apareció ella, comenzó y delante del otro le arreó un par de tirones de barbas. Y claro, cuando la mujer se retiró, este amigo le dijo, oye, pero esto pasa de rosca, ¿no? De manera que ¿cómo puedes permitir tú tal cosa? Tu mujer... Y él dice, mi mujer es una enorme bendición. Me permite dos grandes cosas. Primero, saber que existe, y segundo, saber que tengo barbas. Bueno, él miraba esto desde una óptica. ¿Cristo me amó a mí? ¿Sí o no? ¿Con mis defectos? Yo tengo que amar ¿a quién? A mis hermanos, con sus defectos. Decidme una cosa, hermanos queridos. ¿Vosotros creéis que el mundo de hoy, el mundo evangélico, es un mundo que manifiesta la condición de herederos en amor? Además de esto, yo tengo que vivir edificando. El Dios de la gloria está manteniendo la herencia, conservándola. Y Dios me ha introducido en su casa y familia para que sea edificador junto con Cristo.
Y Pablo dice, mirad, por favor, cómo sobreedificamos. El que no edifica, destruye. Es la casa de Dios y la herencia de Dios. Y finalmente, dos cosas nada más. Los herederos son poderosos porque están en el heredero. Es decir, tienen poder. La vida cristiana es una vida de victoria, de poder. Y Pablo en la cárcel, preso, esperando tal vez la muerte, ¿qué decía? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. La pregunta muy simple, muy sencilla. ¿Hay poder en la vida del cristiano hoy en día? ¿Es una iglesia poderosa o no lo es? Luego tendremos que preguntarnos por qué causa, si somos herederos de todo, no tenemos poder. Y por último, el heredero es paciente, capaz de soportar debajo de un peso. Mientras esperamos el disfrute de la herencia eterna, transitamos en el mundo siendo herederos, pero viviendo en angustia muchas veces. Porque en el mundo tendréis aflicción. Las pruebas forman parte de la experiencia de la vida del creyente y son una concesión de la gracia. En medio de las pruebas, que son buenas para nosotros, cuando las pruebas vienen, cuando las circunstancias dolorosas se manifiestan, cuando en tu vida hay una pregunta que no tiene respuesta, vete al Padre y pregúntale por qué. Yo sé que hay grandes héroes de la fe que dicen que cuando tú sufras algo que no tiene razón, al menos en tu vida, o que no entiendes, nunca preguntes por qué. Pregunta para qué. Está muy bien. Yo creo en esos héroes de la fe del tiempo presente y los admiro tremendamente, pero yo soy un creyente con una fe muy pequeña. La fe mía es como un pábilo que humea o como una caña que se va a romper. Y antes de preguntar a Dios, ¿para qué haces esto?, le pregunto, ¿por qué lo haces? ¿Estoy fuera de razón? No. El apóstol Santiago en su escrito, dice, si alguien tiene necesidad de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. No está hablando Santiago, necesito sabiduría para predicar. Está hablando para entender las pruebas. Estás en la prueba, no sabes por qué, pregúntale a Dios por qué. Y yo recibo de mi Dios en el momento de las lágrimas, en el momento de la tristeza, cuando yo muchas veces pregunto a Dios ¿por qué? Dios me dice, ¿sabes? Porque mi pensamiento es más alto que tu pensamiento. Y mi camino más que tu camino. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Y lo único que este Dios admirable me dice es, tómate de mi mano y camina en un paso de fe. Y yo digo, Señor, y en esos momentos en que los enemigos rugen en mi entorno, quiero deciros, mis amados hermanos, y voy a terminar. He aprendido en los últimos años, en los años recientes, he aprendido algo fantástico. Estaba una mañana en mi despacho, en una de esas mañanas que tienes más preguntas de las que a veces correspondería. En esa mañana yo estaba literalmente como Elías debajo del árbol, diciéndole al Señor, Señor, la vida y el ministerio no merecen la pena. ¿Has pasado alguna vez por esto? Y cuando yo estaba ahí, en esta lucha, yo dije al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Las lágrimas corrían por mis ojos y bajaban por mis mejillas. Y abrí mi Biblia y leí el Salmo 23. Y llegué a ese versículo que dice, aderezas mesa delante de mí, ¿en dónde?
en presencia de mis angustiadores. Y el Dios de gracia por su Espíritu me reveló una grandeza que nunca había visto antes en el texto. Es como si Dios me dijera: ¿qué tienes en torno a ti en este momento? ¡Angustiadores, Señor! ¡Angustiadores! ¿Y cuál es el oficio del angustiador? Angustiarte. ¿Y puedes contra ellos algo? No, Señor, nada. Solo te pregunto por qué. Y Dios me dice: ahora verás tú lo que yo hago con los angustiadores. Y sus manos empujaron mis angustiadores. Los pusieron distantes de mí. Y entre los angustiadores que rugen ahí y siguen angustiando, Dios puso una mesa. Y me dijo: siéntate a dialogar conmigo. Oh, amigos míos, hermanos míos, este es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la gracia, el Dios del consuelo, el Dios de la restauración. ¿Te está dejando pasar por alguna prueba hoy? Es bueno para tu experiencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad alemana, se estaba iniciando la reconstrucción. En esa ciudad había un tremendo teatro que había sido reducido a cenizas. Y la orquesta sinfónica de esa ciudad ya no tenía lugar donde tocar, ni había razón para hacerlo. Lo que necesitaba Alemania entonces eran gente con pico y pala, no violinistas. Y en aquel momento en esa orquesta había un primer violín que era un hombre ya mayor, ya muy entrado en años. Y este hombre no encontraba trabajo. Y estaba pasando un momento tremendo en su vida. E iba el domingo a la iglesia y el pastor de la iglesia le saludaba y le decía: ánimo. Y él le decía permanentemente: no me diga nada, Dios se olvidó de mí. Y llegó a un momento en que aquel hombre no encontraba consuelo. Y un día el pastor de la iglesia lo fue a visitar a su casa. Llevaba en su mano un estuche y un violín. Y cuando el violinista abrió la puerta, el pastor de la iglesia le dijo: mira, no vengo a decirte nada, vengo a pedirte que por favor me afines este instrumento porque no soy capaz de hacerlo sonar. Y el violinista sacó el violín del estuche, vio las cuerdas, tensó la primera, tensó la segunda, la tercera, la cuarta, ajustó la tensión de las cuerdas, las probó, puso el violín al hombro y con el arco hizo sonar una hermosa melodía. Y devolviendo el violín al pastor de la iglesia le dijo: este violín nunca podría sonar porque tenía las cuerdas flojas. Y el pastor lo miró y cerró el estuche y guardó el violín. Y le dijo: ¿sabes? Eso es lo que Dios está haciendo con tu vida, apretando las tuercas para que tú suenes conforme a su voluntad. ¡Qué gozo tan grande! Ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo porvenir podrán apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en ese amor yo tengo esperanza. A Él sea la gloria.